Bueno, antes de comenzar con la presentación del observatorio, quisiera precisar algo, ¿no?, que creo que conviene, y es que en el programa del Congreso y también el hermano Muniz me ha presentado como abogado, y realmente no soy abogado ejerciente, porque para eso necesito estar colegiado, ¿sabes? Y yo me dedico, ¿no?, a asesoramiento legal y jurídico, pero no estoy colegiado, no me dedico a lo que son vistas, o sea, en juzgado, ¿no?, en audiencia. En cuanto al proyecto, yo incluso pensaría que el mejor que lo podía presentar era el hermano Muniz, que ya me habló de él, que me presentó en qué iba a consistir, cómo que se iba de alguna forma a desarrollar que dentro de la federación. Y hasta ahora es verdad que la federación ha participado en otras plataformas que también han luchado en contra de la discriminación y de los atentados, difamación, que haya habido en contra de especialmente los musulmanes, que son plataformas contra la islamofobia. Sin embargo, Muniz me habló de que este nuevo observatorio tendría que ampliarse a la totalidad de los delitos de odio. En cuanto a delito de odio, convendría también, antes de nada, precisar que es un delito, para después ver por qué se le agrega el adjetivo de odio, ¿no?, y que eso qué significado tiene actualmente. Eso es algo reciente, prácticamente, ¿no?, porque esto que se conceptualizó el 2003 por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE. Antes de esto no existía esa conceptualización, existía el odio en muchos delitos que perseguían bienes jurídicos perseguidos por la ley, pero no existía el odio tal como actualmente se entiende según lo que recomienda a los países que forman parte de la OSCE. El delito existe varias definiciones. Hay una definición más o menos teórica, ¿no?, donde dicen que todo hecho que se subsume en un tipo penal y como consecuencia tiene una pena. Incluso el artículo 10 del Código Penal también lo define. Dice que son delitos y faltas las acciones o omisiones dolosas y imprudentes que tienen como consecuencia que son penadas por la ley, que la ley las penaliza. En cuanto al delito de odio, que tiene sus orígenes que se pueden decir que están en los derechos humanos. Es lo que algunos juristas, algunos estudiosos, ¿no?, del mundo jurídico definen como un prederecho. Es un derecho que está fundamentado, que está basado en el derecho natural. O sea, no es un derecho en principio, ¿no?, un derecho que esté dentro del ordenamiento que de cada Estado, ¿no?, sino que es algo que lo que hace es de alguna forma darle una orden a todos los estados para que en su ordenamiento jurídico introduzca una serie de valores, ¿no?, que avancen más en la justicia, en lo que es un derecho justo. Porque también realmente cuando se define el derecho se dice que no es justicia, que es una pretensión de justicia, ¿no? El derecho natural que supondría eso. En cuanto a los delitos que persigue la OSCE,
en su definición, antes he hablado de la definición que existe comúnmente del delito, pero la OCE hace otra definición, o sea, conceptualiza, ¿sabe?, el delito de odio como toda infracción penal, incluida la cometida contra las personas o las propiedades, donde el bien jurídico protegido se elige por su real o percibida conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo. Este grupo se basa en una característica común de sus miembros, como su raza real o percibida, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, la edad, discapacidad, la orientación sexual u otro factor similar. Claro, en esto tenemos que tener en cuenta algo que yo creo que es de suma importancia. Cuando este tipo de delitos que recomienda a los 57 estados que participan en la OCE, ¿no?, que son recetados por cada país o por cada, se puede decir, organización civil que actúan en contra de estos delitos en cada estado, a veces hacen un sesgo por cuestiones de ideología y política en cuanto a quién es el sujeto pasivo contra al que se quiere proteger. O sea, que de lo que es cualquier agresión, cualquier lesión, cualquier discriminación, ¿no?, a sus libertades y igualdad en derechos y dignidad que tienen las personas. Nosotros, según el proyecto del que me habló el hermano Muniz, lo que queremos es no hacer hincapié, no poner el acento tan solo en un sujeto pasivo, en una persona o incluso en un grupo, o sea, discriminado, que se entienda como grupo discriminado contra el que es susceptible este tipo de ataques y agresiones y discriminaciones, ¿no? ¿Qué implica, por ejemplo, el observatorio que nosotros queremos poner en marcha? Que es un proyecto nuestro que todavía no está funcionando, pero que la idea es esa, es que ya empiece a funcionar, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora nosotros incluso, ya he dicho antes que hemos participado en organizaciones donde el tema principal y básico ha sido la islamofobia. Nosotros ahora mismo también podríamos seguir con eso, pero nosotros queremos ampliar. O sea, nosotros no queremos hacer un observatorio contra la islamofobia, contra la violencia de género, contra la homofobia, sino contra todos los grupos y personas susceptibles de sufrir estas agresiones. Y esa es prácticamente la cuestión. O sea, ahora mismo este proyecto, cuando empiece a funcionar, para este año lo que tenemos pensado es recibir de todo el que sea testigo, que sufra una agresión o que sea discriminado por los motivos señalados anteriormente, que esto se lo comunique al observatorio para que el observatorio pueda analizarlo e incluso en algunos casos recurrir a la Fiscalía contra delitos de odio y que se pueda de alguna forma condenar jurídicamente por los tribunales de justicia españoles, ¿no? Y prácticamente yo creo que me gusta más que la gente me pregunte las dudas que tenga que seguir soltando, ¿no? O sea, porque he llegado a improvisar, porque es una cosa repentina. O sea, la propuesta que me hizo el hermano Muniz, que fue bastante reciente, muy rápida, y apenas he preparado nada sobre el asunto. Solamente lo que he hecho ha sido improvisar. Sí me gustaría que la gente preguntara sobre, que para mí es mucho mejor, dudas que tenga respecto que sobre este observatorio que estamos intentando que llevar adelante dentro de la Federación. A ver, ¿alguna pregunta? El micro.
Salam alaikum. Estoy encantada de estar aquí hoy con vosotros y compartir lo que yo sé con lo que sabéis, ¿no? Una de las cuestiones que quiero preguntar es una experiencia que tuvimos nosotras en Melilla. Celebramos la semana o el día contra la islamofobia y invitamos a un abogado, Iván, no sé, creo que sabéis quién es, no me acuerdo el apellido. Bien. Y le comentamos, bueno, yo le pregunté en la mesa que el hecho de que no se permita a la mujer hacerse una foto con el pañuelo sería un delito, bueno, un acto islamofóbico o de odio, porque ponía yo en comparación el tema de las monjas. Nosotros solo ganamos por juicio en Melilla de que las mujeres ya pudiesen hacerse la foto con ¿no? Con pañuelo, pero yo me acuerdo que las monjas sí podían hacerse su fotografía para el carnet de identidad con su toga. Y le pregunté a Iván si esto era también un acto de islamofobia. Y él me dijo de que no, de que eso no se podía considerar un acto de islamofobia ni de odio. ¿Cómo lo consideraría usted? Porque en esto sí que divergemos muchísimo, hubo mucho debate y a mí me gustaría tener su opinión. Sí, mira, los delitos de odio ahora mismo están, y cada vez más, están muy debatidos, ¿no? Porque hasta qué punto odiar, ¿sabes? Alguna gente, o sea, se explica de esa forma, hasta qué punto odiar puede ser un delito. Es un delito de actividad y hay gente que cree, como yo, más en delito de resultado. Tiene que haber, o sea, puede ser sobre una base, ¿entiendes? O sea, de delito, o sea, un homicidio, por ejemplo, hay un asesinato, entonces hay un agravante que sería el odio. O sea, cuál es la motivación que ha llevado al sujeto activo que ese delito a asesinar a esa persona, ¿no? Entonces, en este debate que existe, se dice que incluso el delito de odio entraría en conflicto con lo que se llama libertad de expresión, que es también, o sea, un derecho especialmente protegido, ¿me entiendes?, por la ley, que está en la Constitución, el título primero. Entonces, claro, es verdad que a veces, y yo incluso cuando hemos discutido sobre este tema, tengo mis peros. Yo mismo, como jurista, tengo pero en esta cuestión, porque yo siempre he dicho que los delitos de odio puede ser un arma de doble filo que también que se puede revertir en contra nuestra. Así de claro, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, antes se lo he explicado aquí a un hermano, si nosotros, en cuanto a lo que son matrimonios de homosexuales, estamos en contra, no son permitidos para los musulmanes, y yo siempre lo he dicho, imagínate que a una mezquita va una pareja de homosexuales y dice al imán que levante un acta matrimonial, que los case, y dice que no puede. Esta persona, si tiene mala fe, si ha ido con mala fe, puede acusarnos de un delito de odio, por discriminación homofóbica, por homofobia, ¿no? Claro, es un problema. Eso es algo que realmente necesita debatirse en profundidad bastante, ¿no? Y yo mismo tengo mis dudas en algunas cuestiones. Lo veo en principio, o sea, que lo veo como un paso, como iniciar un paso importante. O sea, y más todavía, cuando yo antes he hablado de prederecho y me voy al derecho natural, yo incluso aquí encajaría con que en lo que es la definición de derecho natural, que es un derecho inmutable y universal, ¿no? Hay autores que como elemento, se puede decir, principal, como parte principal de este derecho, o sea, establecen la creación del universo y del mundo por Dios, por Alá subhanahu wa ta'ala. Y Dios lo que hace es establecer un orden para que, o sea, la humanidad, ¿sabes?, se organice con ese orden y lo siga. Y todo ordenamiento que haga el hombre tiene que estar sustentado en ese orden creado por Dios. Eso podría diferenciarlo con lo que es el positivismo, o sea, el derecho positivo, el que hace el legislador, que el legislador, como antes he dicho, lo puede hacer siempre mediatizado o sea, condicionado por su ideología y por su política, ¿no? Y puede tender a una cosa a otra. Hoy, actualmente, por ejemplo, en delito de odio, lo que más pesa actualmente es clarísimo y se ve en todos los medios, es de género. Otro año vendrá otro.
Y lo van haciendo de esa forma, ¿no? ¿Por qué eso? Porque la tendencia, o sea, el ambiente ideológico y político que hoy día impera, sobre todo desde los Estados Unidos, desde el imperio hasta aquí, es ese. O sea, dentro de un tiempo, dependiendo de quién sea el que detente el poder, pues a lo mejor se inclina por otro sitio, se sesga hacia otra dirección, ¿no? Pero sí es verdad, lo que tú has dicho, es un debate. Lo que ha dicho Iván Jiménez Aybar, que tiene su lógica, ¿no? Eso, ¿hasta qué punto? Pues, sí, porque incluso cuando hay instituciones donde establecen, o sea, se puede decir, unas reglamentaciones o por ley, o sea, vimos un ejemplo, o sea, habrá una persona que tenga una discapacidad en la vida, podrá hacer unas oposiciones para pilotar un avión. Siendo claro, lo están discriminando, pero es justificar esa discriminación. O sea, nadie se montaría en un avión con una persona que es discapacitada y que lo va a conducir. O nadie tampoco, como hace poco decía, tenemos un juez en Granada, ¿no? Nadie, por ejemplo, cuando han hablado actualmente en la educación que van a aprobar, o sea, que van a pasar de curso suspendiendo, decía este juez, bueno, ¿quién va a ir a un médico que haya aprobado, que tenga título de medicina, habiendo suspendido asignatura? Tienen miedo, o sea, yo lo temería. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, todas esas cosas que tienen su interlingüe, ¿no? O sea, y su discusión, ¿no? Y lo que tú has dicho, lógico, sí, es verdad, o sea, depende en dónde caiga, pues puede... Otra pregunta. Buenos días. Yo quería decir que la Constitución española, en el artículo de libertad religiosa y de culto, el único pero que pone del límite de libertad es no alterar el orden público. Tú puedes exteriorizar tu religión, o sea, tú puedes llevar tu pañuelo, tú puedes llevar lo que tú quieras, mientras que tú no alteres el orden público. Entonces, lo que me dice mi compañera, yo no lo entiendo. Sí, el orden público, o sea, jurídicamente que no se entiende como violencia, como eso, es la ley, o sea, la legislación, que los principios que hay, ¿me entiendes?, de legalidad, no otra cosa, es lo que se establece, ¿me entiendes?, en la ley, ¿no? Habría que ver, o sea, que si hay, lo que te he dicho antes, lo que he dicho a la hermana anteriormente, habría que ver, ¿sabes?, si esto tiene una justificación. O sea, es que orden público, cuando la gente lee, o sea, eso, piensa que es alteración del orden público, es violencia, un acto de violencia, y no es así como se entiende jurídicamente. O sea, es de otra forma. Entonces, sí puede ser. Puede ser que a lo mejor una reglamentación te diga que una persona, para estar fiablemente identificada, tiene que ir de una forma. Eso es así. Y si eso está justificado de alguna forma y en el juez que cae, si tú eso que lo denuncias, habrá que ver si el juez de turno competente lo estima como admisible esa denuncia o no, o incluso cuando se juzga, ¿sabes?, lo condena o no lo condena. Es que, ¿sabes?, depende de cómo lo interprete, ¿sabes?, el juez en cada momento, ¿no? De todas formas, yo te añado ahí una cosa. A ver, de todas formas, a estas alturas ya hay informes, o sea, desde hace años, ¿eh? Hay un informe de la misma policía, pero te estoy hablando del año 1995, donde se hace un informe dentro de la misma policía, donde se dice que la cuestión de cubrirse con el pañuelo en la cara y tal no afecta para nada a la identificación de la persona. Por lo tanto, ese informe existe, ya está hecho, pero desde hace muchos años. Entonces, el problema que hay es en muchas comisarías y demás, cuando tú vas a hacer la renovación de papeles, pues por falta de las instituciones que tenemos los musulmanes de presionar en Madrid o lo que sea, ahora en este momento pues se está dejando ese tema, siempre se deja un tema ahí muy abierto, y es un tema que siempre tienes que estar constantemente detrás del funcionario de turno. Yo te hablo desde la situación de Baleares y lógicamente la gente que no sabe que tú tienes el derecho a poder llevar en España, tú tienes el derecho a poder llevar perfectamente en las fotos con el pañuelo totalmente igual. Entonces, pues cuando te dicen lo contrario, que no, que tiene que ser un poco porque en la ley en España no sé cuántos y tal, pues te está comiendo el coco. Y la gente que te está diciendo, la gente de turno, pues es un funcionario
que a lo mejor él lo único que sabe es que le ha llegado la norma esa. Entonces, lo que yo sí os pido es que siempre acudáis a gente, a responsables de las comunidades, de las que sean, y entonces que se vaya al responsable, al superior al policía superior de justicia, y si no, que incluso se llegue a poner una demanda contra este funcionario. Entonces, pero ahora mismo realmente en España, según lo que hay, en la foto de identificación de las mujeres musulmanas se tiene que aceptar con pañuelo. Eso es así. La única cuestión que te ponen es que se vea la cara esté totalmente despejada y nada más. O sea, es que no, o sea, tienen que aceptarlo. Entonces, cuando se están pidiendo otras cosas o lo que sea, pues lógicamente, pues para eso poneros en contacto con las comunidades, con un responsable de la comunidad local, y si no, con nosotros mismos, y para hablar con el superior de policía y demás para intentar solucionar el problema, y si no, pues para presentar una demanda. ¿De acuerdo? Perdón, pero una cosa, en la última modificación de derecho penal, que de 2015, ya se ha recepcionado el artículo 510, todos los delitos de odio. E incluso la policía, o sea, la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado tienen unos protocolos de actuación en tal sentido. Yo creo que deben estar, como ha dicho el hermano Ulma, deben estar informados sobre eso. O sea, lo otro sería un desconocimiento. Habría que ver que lo que cuando se habla de hacer una foto con hijab, cuáles son los límites que se establece. Tendrán una reglamentación, porque tienen que tenerla, de cómo es. Si encaja dentro de esa reglamentación que es aceptable, no hay ningún problema. O sea, es quejarse por eso, reivindicar por eso ante el funcionario superior. Y punto. Otra pregunta. Buenos días. Mi pregunta no tiene nada que ver con la anterior, pero es algo que a mí me genera un poco de insatisfacción, y al ser estudiante, bueno, una futura estudiante que la cual quiere tener un trabajo aquí en España, como anteriormente ha dicho don Munir, que hoy en día aquí los musulmanes podemos ver desde médicos hasta abogados, pero lo que a mí me genera esto insatisfacción es que no se puede acceder a este cargo sin tener la nacionalidad. No se puede tener esto si no formas parte de esta nación, ¿no? Y eso es lo que a mí no me parece bien, y me gustaría, pues, no sé si se podría cambiar de alguna forma u otra. No entendí muy bien, o sea... Ella te está planteando que ella imagínate que llega a terminar su carrera universitaria, sí, y demás, y entonces que ella le plantean que no puedes tener acceso a un cargo, por ejemplo, de médico oficial, sí, aquí en España o lo que sea, siempre que no tengas la nacionalidad. Sí. Yo creo que no, que el tema es si tienes la titulación española y has aprobado la oposición. Hombre, es que eso, o sea, que también... Es que eso que también que depende de cómo esté como condicionado el acceso a un puesto de trabajo. Si exigen que tiene que ser de nacionalidad española o no. Eso es así. Habrá en algunos sitios a lo mejor que sea una condición esa, y en otras que a lo mejor no sea condicionante para acceder a un trabajo. Y una persona que sea médico, que sea ingeniero, que sea cualquier profesión, sin importar cuál sea, en un país, pues puede ejercer esa profesión sin ningún problema. Pero todo depende de cómo esté eso reglamentado para acceder a ese trabajo. Habrá en trabajo, ahora no recuerdo cuál, pero hay algunos en que sí es necesario. Por ejemplo, en Fuerzas Armadas, o sea, menos lo que estaba antes de la Legión extranjera y todo, pero en las Fuerzas Armadas tiene que ser española, eso es así. Entonces depende, o sea, las condiciones que se establezcan previamente para eso, y habrá que cumplir con ellas y ya está. A ver, bueno, te digo un punto y nos centramos en el tema, porque es que nos estamos saliendo que normalmente las preguntas eran sobre el observatorio. A ver, yo te digo un punto. Esto que está hablando el hermano Harun es que, claro, a ver, si tú, por ejemplo, estás intentando entrar en una plaza, por ejemplo, en los servicios de información del CNI en España, pues seguramente que, bueno, no lo he leído las condiciones, pero seguro que te exigen la nacionalidad, ¿no? Y esto es obvio, ¿por qué? Porque, lógicamente, aunque tú hayas sacado la titulación en España y demás,
pues por una cuestión de seguridad, no saben si con quién tú tienes y tal, lo que sea. Entonces normalmente te exigirán nacionalidad en ciertos puestos de trabajo. Pero por ejemplo, en un puesto de paramédico, por lo que se te exige siempre es que tengas, o sea, hay mucha gente que no tiene acceso a los puestos de la seguridad social pública. ¿Por qué? Porque tiene una titulación no homologada en España, pero teniendo tú una titulación homologada en España, y esto es aunque tengas el permiso de residencia o lo que sea, tú tienes acceso a pasar las oposiciones y demás. O sea, hay ciertas profesiones y demás que no te exigen la nacionalidad y que por lo tanto tú tienes tanto acceso como cualquiera, siempre que tengas la titulación adecuada y la hayas sacado y sea reconocida en España, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, os recuerdo que estamos hablando sobre preguntas sobre el observatorio, ¿de acuerdo? Bueno, que de alguna forma que tiene o sea, alguna relación, porque estamos hablando de casos que se discriminan, ¿entiendes? De discriminación. Sí, vale, pero lo que queríamos era la pregunta de musulmanes o musulmanes. Sí, pero la pregunta es sobre cómo queréis si tenéis claro el proyecto, no, lo que sea. Más preguntas. Vale. Te dejamos el micro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Señor abogado, pregunto sobre un par de preguntas para tener más seguridad, para tener más aclaración. Primero es, muchos de los trabajadores si están en su centro de trabajo y tienen miedo para rezar. Y se dejan todos los rizos acumulados y cuando vienen a la casa y se hace. Y estoy preguntando si ellos tienen derecho a rezar tranquilamente su centro de trabajo. Y también, segunda pregunta es, el día de viernes, los musulmanes tienen, tenemos una hora, debemos participar del rezo de viernes. Y muchos musulmanes le están fallando por su causa de trabajo. Y también el año tenemos 2 días de fiesta, que es después de Ramadán y después de fiesta de Cordero. Y también el otro, que es una cosa que le hacen los hombres. No sé cómo se llama en español, el gital. Fimosi. Y mucha gente tiene problemas para hacerlo aquí. Y yo no sé si hay una ley que permite a los musulmanes hacerlo o no, si no hay una ley. No se pregunta sobre estos 4, no sé si te acuerdas de estas. Salamu alaikum. Los musulmanes tenemos un acuerdo con el Estado del año 92. En ese acuerdo es un acuerdo marco donde se recogen todos los derechos que tenemos los musulmanes. Incluso en lo que usted estaba hablando ahora mismo, o sea, referente a esos casos, ¿no? A hacer la oración, cuando el trabajador, el permiso que hay que darle para eso, el asunto del rajado, o sea, que la fimosis, o sea, todo esto puede estar, o sea, está recogido ahí en líneas generales. El problema que hemos tenido nosotros los musulmanes, desde hace ya, vamos, eso es histórico, es saber eso, implementarlo en leyes concretas, desarrollarlo. Hemos tenido una deficiencia tremenda en ese asunto. Hemos conseguido, por ejemplo, en el tema de educación, sí hemos conseguido dar unos pasos hacia adelante, pero hay en otros casos donde apenas se han dado pasos. Mientras que tenemos ahí una ley marco, que está clarísima, que es un acuerdo con el Estado del 92. La cuestión está en eso, en que trabajemos caso por caso y hagamos que eso se concrete en leyes aplicables. Realmente. Esa es la cuestión. Habrá en trabajos donde a lo mejor el empresario leyendo esta ley marco le sea suficiente y diga, bueno, pues os voy a dar un permiso para esto, para que podáis hacer sala o para que tenéis un permiso que está a guardia, ¿sabes? Alguna festividad islámica. Pero eso ya es una cuestión a veces casi no obligatoria, a lo mejor por ley. ¿Pero por qué? Porque todavía eso no se ha desarrollado
implementado como una ley que esté dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que obligue, que sea de obligado cumplimiento. Esa es la cuestión. A ver, yo te contesto otra cosa. El tema en los acuerdos del 92 sí que está contemplado esto de el permiso para hacer las oraciones, el permiso para el salar del Yuma, el permiso para los días de la fiesta, los 2 días del Eid. Lo que pasa es que está supeditado a al no perjuicio dentro de la empresa. Eso es lo que lo ha dejado. Entonces, dentro de ese tema, pues lógicamente, lo que pasa es que nosotros nos corresponde dentro de cada trabajo, pues hablar con el y hacer el esfuerzo. O sea, el esfuerzo quiere decir, aunque tú tengas el permiso, como te está diciendo el hermano Harun, o sea, nosotros tenemos, cada trabajador tiene que ir a su empresa, presentar, mira, yo soy musulmán, tal, no sé cuántos, y hacer una negociación. Es decir, a ver, mira, yo tengo que hacer y entonces normalmente la mayor parte de la gente te dice, no, porque no están acostumbrados. Pero la mayor parte, hay muchas personas que hacen su salat en el trabajo. ¿Pero por qué? Porque dice, a ver, cuando tú llevas un tiempo en el trabajo y dices, a ver, si este señor se para media hora para tomarse un bocadillo, o para irse a fumar un cigarrillo fuera, pues yo por qué no voy a parar otros 5 minutos y al mismo tiempo el cigarrillo. Lo que pasa es que tú tienes que reivindicarlo, es decir, hay gente que es que no se atreve a nada dentro del trabajo y nosotros tenemos, él mismo es el que tiene que empezar, tiene que empezar él, nosotros no vamos a ir a solucionarle el tema. Lo que dice Harun, sí, podríamos llegar en un momento determinado a plantear con los sindicatos que dentro del convenio se establezcan esto y tal, sí, pero eso no está hecho. Mientras tanto, tú sí que puedes reivindicar el hecho de que está el acuerdo. El Estado español tiene un acuerdo con los musulmanes en el que reivindica eso. Entonces, lógicamente, tú apoyándote en eso, pues llegar a una negociación con el eso. El empresario sí que te tiene que justificar que no te deja el viernes porque realmente el viernes es el día justo a esa hora que es imposible que te vayas. ¿Entiendes? Él te tiene que justificar que es un perjuicio para la empresa. Pero si no, pues el otro día estaba hablando yo con un hermano que él ha llegado a un acuerdo con la empresa y entonces ¿qué hace? Hace todos los días, en vez de 8 horas cada día, de lunes a jueves hace 9 horas de trabajo y entonces el viernes hace media jornada, trabaja por la mañana y luego a partir de la 1 está libre y... Entonces él ha llegado a un acuerdo con el empresario, le explicó la historia del viernes, es decir, yo creo que hay que animar a la gente a que ellos tienen que empezar por sí mismos, ¿no? Y luego el tema de la circuncisión, pues esto es un tema que el Estado, nosotros no hemos negociado tampoco con el Ministerio de Sanidad a ver si esto se puede acoger dentro de la Seguridad Social, pero sí que es verdad que nosotros como federación o como comunidad sí que tendríamos que poder plantear, llegar a acuerdos con clínicas privadas o lo que sea, que se pueda establecer este acuerdo. Pero de momento, pues no sé cómo está aquí en Murcia, pero bueno, en Baleares y eso, pues sí que van surgiendo, por ejemplo, médicos musulmanes que se están poniendo pequeñas clínicas para hacer la circuncisión. Mientras tanto, pues lo que está funcionando en Baleares, que es, allí, por ejemplo, los hermanos que hacen, nace un niño y lo apuntan para la operación. ¿Por qué? Porque tardan 4 y 5 años en darte el sitio. Entonces, desde que nace ya lo apuntan. Y entonces así cuando el niño llega a 4 o 5 años, pues le avisan. Esto es lo que hay. Pero mientras tanto no hay una situación donde hay un problema más de la seguridad social por el tema del coste, no se ha llegado a negociar con ellos realmente para la comunidad musulmana el tema y bueno, es un tema que realmente sería responsabilidad realmente de la Comisión Islámica de España, pero bueno, mientras tanto nosotros también tenemos otras opciones, de ir a lo privado, intentar negociar con clínicas privadas, establecer las condiciones, precios, etcétera. ¿De acuerdo? En el caso de la circuncisión, el caso es bastante peliagudo y difícil, ¿no? Porque la seguridad social, ¿sabes?, se prioriza la patología para la atención a los ciudadanos y entonces, claro, ellos van a entender que eso no es una patología. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, eso va a ser difícil incluso de negociar hoy por hoy. Tiene que ser muy sobrante el capital que tenga la seguridad social para que ellos digan, bueno, tenemos hasta para esto, hasta para las prótesis dentales, que tampoco las cubren. ¿Me entiendes? Una serie de cosas que no. Entonces, claro, eso va a ser muy difícil. Y por ahora la solución es la que ha dicho el hermano Guzmán. Claro, clínicas privadas, donde sí se pueda, ¿me entiendes?, exigir eso, que es un derecho para los musulmanes, claro. Bueno,
dejamos cerrada esta mesa. Vamos a dejar 10 minutos de descanso y empezamos con la mesa siguiente, ¿de acuerdo? Y 10 minutos, ¿eh? ¿De acuerdo? Solamente 10 minutos. Vale, assalamu alaikum.